Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. Las oscuras aguas del Mar Caribe rompen silenciosamente contra el costado de acero de un gigantesco crucero a cientos de millas de la costa. Es el 24 de marzo de 1998. Son las 5:30 de la mañana. Amy Lynn Bradley, de 23 años, se encuentra en la cubierta superior. Es una socorrista profesional a la que no le da miedo el mar abierto. 30 minutos más tarde, exactamente a las 6 de la mañana, su padre saldrá al balcón del camarote familiar y solo verá un espeluznante vacío. Las puertas de cristal permanecerán abiertas. Los zapatos de la joven estarán cuidadosamente colocados en el suelo, pero habrán desaparecido el paquete de cigarrillos y el mechero. Una persona que planea suicidarse o huir no sale descalza llevándose los cigarrillos. La dirección del crucero lo calificará de trágico accidente, convenciendo a todos de que se cayó por la borda. Pero estarán mintiendo. Amy no se ahogó. Unos minutos antes de su desaparición, un testigo vio cómo un músico le pasaba a la chica una bebida de color oscuro. Simplemente la sacaron del barco, convirtiéndola en mercancía viva en el submundo del crimen. Y este horror y la búsqueda durarán más de 25 años. A finales de marzo de 1998, un gigantesco crucero surcaba las oscuras aguas del Mar Caribe. Se trataba de una auténtica ciudad flotante de acero que navegaba por aguas internacionales, en ruta desde la costa de Aruba hacia la isla de Curazao. La familia Bradley, el padre Ron, la madre Eva, el hermano Brad y Amy, de 23 años, disfrutaba de unas vacaciones que habían ganado por sorpresa el día anterior. Todo parecía unas vacaciones perfectas lejos de la civilización. Amy acababa de terminar la universidad, jugaba activamente al baloncesto y tenía un certificado de socorrista profesional. Era una nadadora increíblemente resistente. Este detalle biográfico clave pone inmediatamente en entredicho la futura versión oficial de los servicios de seguridad, según la cual la joven podría haberse tropezado accidentalmente con unas barandillas de más de 4 pies de altura, caer al océano y ahogarse en silencio, sin ningún grito ni signos de una lucha desesperada por la vida. Los acontecimientos que precedieron directamente a la catástrofe tuvieron lugar en la noche del 23 al 24 de marzo. El crucero se encontraba a decenas de millas de la costa más cercana. Amy y Brad pasaban el rato en la bulliciosa discoteca del barco. En el escenario actuaba una banda local. Según los testimonios de los testigos, la chica bailaba con un bajista llamado Alistair Douglas. Desde fuera, su interacción parecía un coqueteo normal y sin compromiso. Sin embargo, más tarde, durante la reconstrucción detallada de los hechos, otros pasajeros recordaron una atmósfera inquietante. El personal del club intercambiaba miradas específicas, apenas perceptibles, sin apartar la vista de la joven. Aquello se asemejaba más a una vigilancia a sangre fría y coordinada de un objetivo elegido que al servicio habitual a los huéspedes del crucero. La cronología de aquella noche fue registrada por los investigadores con una precisión documental escalofriante. A la 1 de la madrugada, Douglas, según su posterior declaración oficial a la policía, abandonó la fiesta y supuestamente se dirigió a su camarote a dormir. A las 3:35 minutos, Brad regresó al camarote familiar en la cubierta inferior. Exactamente a las 3:40 minutos, Amy llegó al mismo lugar. El hermano y la hermana permanecieron sentados en el balcón unos minutos más, contemplando el horizonte negro del océano, tras lo cual Brad se fue a dormir a su habitación. A las 5:15 minutos, el padre de la joven, Ron Bradley, se despertó brevemente, miró a través de la puerta de cristal y vio que Amy dormía plácidamente en la tumbona. El padre no la despertó. Sin embargo, fue precisamente entre las 5:30 y las 5:45 de la mañana cuando ocurrió el hecho clave que lo cambió todo. Varios testigos independientes, turistas, declararon posteriormente a la policía que habían visto claramente a Amy en la cubierta superior del crucero, y no estaba sola. Junto a ella estaba Alistair Douglas, el mismo músico que había convencido a los investigadores de que llevaba más de 4 horas durmiendo profundamente. Los testigos registraron un detalle extremadamente sospechoso, que de forma extraña desapareció de los primeros informes oficiales del servicio de seguridad. El hombre le tendió a la chica una bebida de color oscuro. A las 6 de la mañana, Ron se despertó por segunda vez. Inmediatamente sintió una angustia paralizante. La tumbona del balcón estaba completamente vacía. Las pesadas puertas de cristal permanecían entreabiertas unos centímetros, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Los zapatos de Amy estaban cuidadosamente colocados sobre la alfombra. Sin embargo, los cigarrillos y el mechero habían desaparecido sin dejar rastro de su mesita. La lógica criminal elemental indica que una persona que decide repentinamente quitarse la vida nunca deja los zapatos,
pero sí se lleva consigo los cigarrillos. Todo apuntaba a que Amy había salido descalza literalmente unos minutos para fumarse un cigarrillo o encontrarse rápidamente con alguien junto a los ascensores. Al mismo tiempo, según los testimonios documentados de otros pasajeros, hacia las 6 de la mañana se vio a Douglas en la cubierta superior. Se dirigía a toda prisa hacia los camarotes de la tripulación, y esta vez el hombre estaba completamente solo. A las 6:30 de la mañana, la familia se dio cuenta por completo del horror de la situación y dio la voz de alarma. El crucero se acercaba precisamente al puerto de Willemstad. Ron, desesperado, suplicó al servicio de seguridad que bloqueara todas las salidas y no bajara las escaleras a tierra para que los secuestradores no pudieran llevarse a su hija. Sin embargo, la administración de la compañía respondió con una fría negativa. Los oficiales de seguridad declararon sin emoción alguna que aún era demasiado pronto para dar la alarma general y que no iban a retener bajo ningún concepto a miles de pasajeros por la ausencia de una sola persona. Las pesadas puertas metálicas de las esclusas se abrieron. Una enorme multitud de turistas comenzó a salir sin control al muelle de hormigón de la isla de Curazao, creando el caos perfecto para sacar a alguien sin que nadie se diera cuenta. Justo en ese momento, en el muelle, a solo unas decenas de metros de la zona de control aduanero local, había 2 personas. Los investigadores independientes Thomas Campbell y Donna Willis habían llegado a la isla por un asunto totalmente distinto. Observaban en silencio el ajetreo matutino del puerto, hasta que sus miradas se fijaron en la familia Bradley, presa del pánico absoluto, que se abría paso desesperadamente entre la multitud, sin saber aún que su hija ya había cruzado la frontera invisible entre el mundo seguro y la oscuridad absoluta del submundo criminal transnacional. La investigación oficial se topó de inmediato con el muro de la burocracia corporativa. Los representantes de la compañía de cruceros y las autoridades portuarias actuaron siguiendo un guión conveniente y preparado de antemano. Según su comunicado público, la joven se encontraba en estado de fuerte embriaguez, perdió el equilibrio, se cayó accidentalmente por la barandilla del balcón de su propio camarote y se ahogó. No se planificó ninguna operación de búsqueda a gran escala ni un registro exhaustivo de los cientos de camarotes a bordo. El enorme barco seguía con su vida tranquila. La familia de Bradley, al darse cuenta con horror de que el tiempo precioso se agotaba inexorablemente, tomó una decisión desesperada. Contrataron de manera extraoficial a 2 investigadores independientes, el ex investigador militar Thomas Campbell y la especialista en redes criminales regionales Donna Willis. Este paso supuso un punto de inflexión que cambió para siempre el rumbo de la investigación. Thomas, valiéndose de su dura experiencia como investigador militar, comenzó una minuciosa deconstrucción de la versión oficial de la línea de cruceros. Su primer paso fue un examen detallado del lugar de la supuesta caída. Las robustas barandillas de acero se elevaban a más de 4 pies de altura. Para que una persona con la perfecta condición física y la rápida reacción de una socorrista, como las que tenía Amy, pudiera caer accidentalmente por la borda, se necesitaría un impulso externo considerable. Thomas, metódicamente, pulgada a pulgada, examinó cada centímetro de metal y plástico. No había ningún arañazo microscópico ni huellas de manos borradas que indicaran un resbalón repentino o una lucha desesperada al borde de un abismo mortal. La puerta de cristal que daba acceso a la cabina permanecía entreabierta, lo justo para que una persona pudiera volver a entrar sin dificultad. La ciencia forense habitual dicta que las personas que caen sin querer se agarran instintivamente a cualquier superficie, dejando sin duda rastros evidentes. La conclusión del investigador militar fue inequívoca. Amy no se había caído. El hombre sabía perfectamente que las respuestas reales no se encontraban en el balcón bañado por el sol tropical, sino en lo más profundo de los archivos del servicio de seguridad del crucero. Esa misma noche, aprovechando con destreza el cambio de guardias y los puntos ciegos de las cámaras de videovigilancia, Thomas se coló ilegalmente en la oficina de seguridad cerrada de la cubierta inferior. La estancia respiraba frescor y olía a ozono seco procedente de los servidores en funcionamiento. Entre las pilas de informes en papel, comenzó a buscar aquello que la poderosa corporación intentaba enterrar para siempre bajo el sello de la confidencialidad. El primer hallazgo impactante fueron los informes originales y sin editar de los primeros interrogatorios a los pasajeros, redactados apresuradamente en las primeras horas tras la desaparición. Según esos borradores, al menos 3 testigos independientes señalaban claramente los acontecimientos que se desarrollaron en la cubierta superior. En uno de los informes ocultos se recogían las declaraciones de una turista que desmontaban por completo la conveniente coartada del bajista. La testigo describía con todo detalle cómo el músico le había tendido a la joven una bebida de color oscuro. Esto ocurrió en un intervalo de tiempo crítico,
entre las 5:30 y las 5:45 de la madrugada. De los informes oficiales finales, que posteriormente se entregaron a la policía, este hecho de vital importancia fue hábilmente omitido. Pero el descubrimiento más espeluznante de aquella noche fue el registro electrónico de uso de los ascensores de servicio. Thomas pasó horas cotejando las marcas de tiempo con los algoritmos de movimiento del personal técnico. Buscaba con determinación una anomalía en el sistema, y finalmente la encontró. En la pantalla digital parpadeaba imparcialmente una breve anotación. A las 5:55, solo 5 breves minutos antes de que el padre viera el balcón vacío y diera la alarma general, un carrito técnico de gran tamaño con ropa sucia había sido bajado de forma no programada a la cubierta técnica más baja. Esta zona tenía salida directa a la esclusa, que normalmente se utilizaba exclusivamente para que los trabajadores portuarios descargaran rápidamente la basura. Al mismo tiempo, según otros testimonios, exactamente a las 6 de la mañana, el bajista abandonó la cubierta superior con total prisa y completamente solo. La imagen de un crimen silencioso se formó en la mente del investigador con una claridad aterradora y gélida. La bebida oscura no era un cóctel tropical cualquiera. Contenía una dosis potente de un sedante de acción rápida, capaz de paralizar el sistema nervioso central en cuestión de minutos. Cuando la joven perdió el control de su propio cuerpo en la cubierta superior, la interceptaron al instante y la escondieron en uno de los numerosos locales técnicos. A la víctima indefensa e inmovilizada, la trasladaron rápidamente a un carrito profundo con ropa blanca y la bajaron a las entrañas del barco. La sacaron discretamente del crucero por una salida de servicio, antes incluso de que comenzara oficialmente el desembarque masivo de pasajeros. El músico desempeñó a la perfección el papel de guía ideal. Amy no fue víctima del océano embravecido, sino que fue engullida por una operación planificada de una organización profesional de traficantes de esclavos. Thomas reunió las pruebas y le pasó la información a Donna. Ahora lo sabían con certeza. El rastro de la chica conducía al interior de la isla. Pero los investigadores ni siquiera imaginaban la magnitud y la crueldad del mecanismo que acababa de ponerse en marcha en las sombras de Willemstad. Amigos, antes de que sigamos sumergiéndonos en los detalles de este oscuro caso, tengo una petición muy importante que haceros. Por favor, suscribíos a mi canal, dejad un comentario detallado debajo de este vídeo y no olvidéis darle a me gusta. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que es precisamente vuestra actividad la que ayuda a que estas complejas investigaciones documentales aparezcan en las recomendaciones. Cuantas más reacciones tengáis, más gente podrá ver este vídeo y descubrir la cruda verdad que llevan años intentando ocultar tras la brillante fachada de la industria de los cruceros. Vuestro apoyo realmente importa. Y ahora volvamos a los acontecimientos en la isla de Curazao. La investigación se trasladó a Willemstad, la capital de la isla, bañada por el sol tropical. Mientras los investigadores independientes intentaban encontrar pistas en tierra, la Guardia Costera gastaba recursos colosales en una operación totalmente inútil. Durante 4 días, las lanchas patrulleras peinaron las aguas. Pesados helicópteros recorrieron cientos de kilómetros sobre el agua, y los operadores de radar se quedaron con los ojos doloridos de tanto mirar las pantallas, con la esperanza de avistar el cuerpo en el océano. Thomas y Donna observaban esta búsqueda a gran escala con amarga constatación. Las autoridades buscaban un fantasma en el agua, mientras que Amy se encontraba en ese pedazo de tierra, y el tiempo se agotaba por horas. En 1998, Willemstad se presentaba ante los turistas como un idílico cuento de hadas caribeño. Los coloridos edificios de arquitectura holandesa en tonos pastel y las multitudes de veraneantes creaban la ilusión de una seguridad total. Pero Donna sabía perfectamente lo que se escondía en realidad tras esa pintoresca fachada. Bastaba alejarse unos kilómetros del paseo marítimo central para que la ciudad mostrara su cara más salvaje. Los callejones oscuros y sucios de los barrios portuarios. Era allí donde bullía el submundo criminal, que no se sometía a ninguna ley oficial. Donna se sumergió por completo en ese entorno, utilizando su red de informantes entre los residentes locales. Sus contactos en el mundo oculto de la isla pronto dieron un resultado inestimable. Los informantes llevaron a los investigadores hasta un taxista local. Su testimonio durante una reunión confidencial disipó definitivamente cualquier duda sobre si la joven había abandonado el barco por voluntad propia o había sido víctima de un secuestro planificado. El taxista recordaba con escalofríos la mañana del 24 de marzo. En el mismo momento en que el transatlántico blanco acababa de atracar en el muelle y las enormes puertas metálicas de las escotillas comenzaban a abrirse, una joven corrió a toda prisa hacia su coche en el aparcamiento. Según él, la chica iba completamente descalza, lo que coincidía perfectamente con el hecho de que hubiera dejado los zapatos en el camarote.
La mujer se encontraba en un estado de pánico profundo e incontrolable. Suplicaba ayuda desesperadamente, mirando a su alrededor, y pedía que le prestaran un teléfono. El conductor recordó claramente sus penetrantes ojos verdes, un rasgo distintivo de las descripciones policiales. Sin embargo, antes de que el atónito hombre pudiera reaccionar de alguna manera, dos hombres corpulentos y desconocidos surgieron de entre la multitud. Agarraron bruscamente a la chica por los brazos, la alejaron del taxi y la empujaron a la fuerza al asiento de otro vehículo, que arrancó al instante. Mientras tanto, Thomas continuaba su vigilancia cerca del edificio de la Guardia Costera, donde las autoridades locales habían citado al bajista Alistair Douglas para un interrogatorio formal. El investigador esperaba encontrarse con un sospechoso nervioso, acorralado contra la pared por las pruebas. Pero lo que sucedió a continuación puso de manifiesto toda la magnitud del problema. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y el músico salió al pasillo. En su rostro se dibujaba una amplia y relajada sonrisa. Al ver a sus compañeros de la banda, levantó la mano y les hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Douglas estaba absolutamente, inquebrantablemente seguro de su total impunidad. Thomas apretó los puños con fuerza, comprendiendo la amarga verdad. Demostrar su participación directa era, desde el punto de vista legal, simplemente imposible. La corrupción de la policía local, el amiguismo y las enormes lagunas burocráticas en las particularidades de la jurisdicción marítima creaban un escudo impenetrable para los delincuentes. Los investigadores se reunieron por la noche en una habitación de motel barato. En silencio, examinaron el material recopilado y, con horror helado, se dieron cuenta de que cada minuto perdido jugaba en su contra. Pues en ese mismo instante, unas manos despiadadas estaban hundiendo a Amy en lo más profundo del sindicato caribeño, en una densa oscuridad impenetrable de la que nadie había logrado regresar jamás. Habían pasado 5 largos meses. El agosto de 1998 cubrió la isla de Curazao con un calor sofocante y agobiante. La investigación oficial, llevada a cabo conjuntamente por la policía local y representantes de la Guardia Costera, se había estancado, como era de esperar. Las gruesas carpetas con informes formales se cubrían de polvo en los archivos policiales, y los nombres de los sospechosos permanecían intocables por falta de pruebas directas. Parecía que las olas del océano habían borrado definitivamente todo rastro de la joven. Sin embargo, la esperanza resurgió con nueva fuerza cuando la línea protegida de los investigadores independientes recibió una llamada inesperada. Quien se puso en contacto fue el turista canadiense David Carmichael, cuyo testimonio se convirtió en el eslabón que volvió a vincular el caso con la cruda realidad. Carmichael describió con detalle la espeluznante escena de la que fue testigo en Playa Porto Marí, una playa de arena blanca muy popular entre los buceadores. Según él, estaba descansando a unas decenas de metros del agua cuando vio a una joven blanca. Su aspecto coincidía totalmente con la descripción policial de Amy, pero lo que llamó la atención del canadiense no fue tanto el parecido como el comportamiento totalmente antinatural y tenso de ese grupo. La mujer parecía profundamente traumatizada, sus movimientos eran mecánicos y su mirada, vacía y apagada. La acompañaban muy de cerca 2 hombres corpulentos que se comportaban de forma extremadamente agresiva y controlaban cada uno de sus pasos. Según el testimonio del turista, uno de esos guardaespaldas, por su complexión y su forma de comportarse hasta en los detalles, se parecía al mismo bajista del crucero. La mujer, al percibir la mirada atenta de Carmichael, intentó establecer con él un contacto visual con cautela. Era una súplica silenciosa y desesperada de ayuda. Pero los guardaespaldas interceptaron al instante su mirada, la agarraron con fuerza por las manos y se la llevaron rápidamente lejos de la playa. Para descartar la posibilidad de recuerdos erróneos o el deseo de la testigo de llamar la atención de la prensa, Thomas Campbell inició un interrogatorio cruzado extremadamente duro. El investigador exigió que se mencionaran rasgos distintivos únicos, imposibles de inventar, y las respuestas del canadiense se convirtieron en pruebas irrefutables de que Amy no solo estaba viva, sino que se encontraba bajo vigilancia en esa isla. Carmichael describió con una precisión fotográfica perfecta 4 tatuajes específicos, cuya información la familia había omitido deliberadamente en la prensa. El testigo vio claramente un demonio de Tasmania púrpura haciendo girar una pelota de baloncesto en el hombro derecho de la mujer. También describió un sol negro, tatuado en estilo primitivo en su cintura, un jeroglífico chino en el tobillo derecho y un lagarto verde que se enroscaba alrededor del ombligo con un piercing metálico. Además, el turista señaló sin lugar a dudas un reloj específico y macizo que la familia le había regalado a la joven. La probabilidad de tal coincidencia era absolutamente nula. Tras analizar minuciosamente este informe, Donna Willis llegó a una conclusión profesional de naturaleza espeluznante.
La organización criminal había llevado a la víctima a la etapa más terrible, la etapa de la completa ruptura psicológica de la voluntad. Llevar a la víctima, bajo una escolta estricta, a una playa pública bañada por el sol y abarrotada de cientos de turistas es una táctica clásica de los traficantes de personas transnacionales. Demuestran deliberadamente a la persona quebrantada su absoluta impotencia. Los delincuentes le muestran que puede encontrarse a solo unos metros de decenas de posibles salvadores, pero que nadie en esa multitud le prestará atención ni acudirá en su ayuda. Este cruel experimento tenía como objetivo acabar definitivamente con cualquier esperanza de salvación que pudiera tener la joven. Sin perder un segundo, Thomas y Donna se dirigieron directamente a Playa Porto Marí. Exploraron metódicamente la costa, tratando de rastrear las rutas de huida del grupo criminal. La lógica les decía que los secuestradores no podían mantenerla en una zona turística. Las profundas huellas de los neumáticos de un todoterreno en el camino de tierra los llevaron lejos de las arenas blancas, hacia el interior de la zona industrial. El camino serpenteaba entre matorrales secos hasta chocar contra una alta valla oxidada. Detrás de ella se alzaban sombríos los hangares semiderruidos de los muelles portuarios abandonados. Era un punto ciego ideal, donde la policía no había puesto un pie en años. Thomas empujó con cuidado la pesada puerta metálica de uno de los oscuros almacenes. Al instante le golpeó la nariz un olor nauseabundo a humedad y productos químicos. En la espeluznante penumbra, justo sobre el sucio suelo de hormigón, algo brilló tenuemente bajo el haz de la linterna táctica. El investigador se agachó lentamente, recogió el inesperado hallazgo y sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Respuesta de Gemini. Un análisis en profundidad de los hechos recopilados durante el intenso trabajo en la isla de Curazao reveló ante Thomas y Donna la verdadera y aterradora magnitud del monstruo al que se enfrentaban. Los investigadores se dieron cuenta definitivamente de que los secuestradores de Amy no eran una banda local de poca monta ni un grupo disperso de delincuentes marginales, como intentaban hacer creer las autoridades oficiales. Se trataba de una red transnacional perfectamente organizada, un sindicato criminal global que había extendido sus metástasis venenosas a gran profundidad. Estaba estrechamente integrado en el sector turístico, la infraestructura portuaria regional y las estructuras policiales corruptas de varios estados soberanos del Caribe. Donna, basándose en datos dispersos de sus informantes más fiables, descubrió un patrón claro y espeluznante de reclutamiento de mercancía viva, perfeccionado a lo largo de los años. Las jóvenes turistas atractivas, procedentes de familias acomodadas de clase media, se convertían en objetivos perfectos para los reclutadores justo en medio de unas vacaciones despreocupadas a bordo de gigantescos transatlánticos. Los miembros de la tripulación, el personal de servicio, los camareros o los músicos invitados identificaban sin error alguno a las pasajeras vulnerables entre la multitud. Se ganaban su confianza con profesionalidad, aislaban discretamente a las chicas de sus familiares y amigos y, a continuación, utilizando pasillos técnicos previamente preparados en los barcos, las entregaban a los coordinadores en tierra. Este sistema invisible funcionaba como una cadena de montaje ininterrumpida, convirtiendo cínicamente vidas humanas en un activo ilegal extremadamente lucrativo. Al ampliar el radio de búsqueda, Donna descubrió que las bases de tránsito, los pisos clandestinos y los nodos de infraestructura en la sombra de este cártel criminal se encontraban a cientos de kilómetros del punto inicial de la desaparición de la joven. Las cadenas de conexiones criminales se extendían a través del océano hasta las islas vecinas, Barbados y Aruba. Mientras tanto, los familiares de la joven, en un intento desesperado por encontrar cualquier pista útil, crearon una página web especial dedicada por completo a la búsqueda de su hija desaparecida. Y fue precisamente allí donde los especialistas en ciberseguridad, contratados por los detectives privados, detectaron una anomalía digital extremadamente sospechosa. El análisis de las direcciones IP de los visitantes del sitio reveló una actividad elevada y sistemática procedente de una ubicación geográfica concreta. Alguien, de forma anónima pero muy atenta, seguía de cerca el desarrollo de la investigación desde ordenadores situados en el lujoso centro de negocios de uno de los mayores casinos de la isla de Aruba. Thomas se dirigió inmediatamente allí para investigar. Sin embargo, cuando el antiguo investigador militar cruzó el umbral del lujoso casino e intentó acceder oficialmente a los registros de la red de Internet, se topó de inmediato con una resistencia agresiva. La dirección del casino se negó rotundamente a cooperar, llamó de inmediato a la seguridad reforzada y ordenó al detective que abandonara el recinto privado, amparándose en frases hechas sobre la ética corporativa y las estrictas normas de confidencialidad de sus acaudalados clientes.
Era un ejemplo claro y escalofriante de cómo un negocio legal y respetable, con sus llamativos letreros de neón, encubría directamente a la mafia transnacional. La situación se volvió aún más crítica e insoportable cuando a la agotadora lucha contra el sindicato invisible se sumó una amenaza completamente diferente. En el otoño de 1999, la familia Bradley, desanimada y psicológicamente destrozada, fue víctima de un estafador a sangre fría llamado Frank Jones. Este hombre se hacía pasar de forma profesional y extremadamente convincente por un antiguo combatiente de una unidad de élite de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Utilizando jerga militar específica, términos operativos complejos y documentos falsificados con maestría, convenció a los afligidos padres de que disponía de las coordenadas geográficas exactas del campamento oculto donde los despiadados cárteles colombianos supuestamente retenían a su hija. Jones prometió con total seguridad organizar y llevar a cabo una rápida operación de rescate armada con un equipo de mercenarios veteranos leales a él. Al borde de la desesperación, dispuestos a darlo todo por la remota esperanza de salvar a su hija, los padres entregaron al estafador una suma colosal, más de $200,000 en efectivo. Sin embargo, toda esta historia de espionaje, de principio a fin, resultó ser una mentira cínica y absoluta. El estafador fue finalmente desenmascarado por agentes federales y enviado a la cárcel por estafa a gran escala. Thomas y Donna se vieron obligados a dedicar semanas y meses preciosos de minucioso trabajo operativo a desenredar esta compleja red de engaños, comprobando físicamente decenas de coordenadas falsas y escuchando a informantes inventados. Este amargo episodio demostró cruelmente la total indefensión de la familia ante unos buitres que no tenían ningún tipo de barrera moral y que, sin remordimientos, acudían en masa atraídos por el olor del dinero y la desgracia ajena. Mientras los investigadores malgastaban un recurso tan valioso como el tiempo, luchando contra los estafadores y defendiéndose de los abogados de los propietarios corruptos de los casinos de la isla, el verdadero cártel no se quedó de brazos cruzados. Los delincuentes aprovecharon a sangre fría esta pausa forzada en la investigación para borrar sus huellas con aún más esmero. El océano seguía guardando celosamente sus secretos más oscuros, pero el silencio no podía durar para siempre. Muy pronto, un testigo fortuito se encontrará en el lugar equivocado, y ese espeluznante encuentro aportará un nuevo testimonio que helará sangre en las venas incluso a los detectives más curtidos. Enero de 1999 cubrió la costa del Caribe con fuertes vientos húmedos. Un buque de guerra de los Estados Unidos atracó majestuosamente en el puerto de aguas profundas de Willemstad, en la isla de Curazao. Los marineros recibieron el tan esperado permiso para bajar a tierra tras una larga patrulla oceánica. Entre ellos se encontraba el oficial de la Marina Bill Hefner. Al alejarse unas millas de las llamativas rutas turísticas, inundadas por la luz de los neones, se encontró en un barrio sombrío del que nunca se habla en las guías turísticas de lujo. Era una zona oscura de diversión ilegal, donde prosperaban los burdeles clandestinos, bien escondidos tras las fachadas anodinas de viejos edificios coloniales con ventanas fuertemente enrejadas. Hefner entró en uno de esos locales tenuemente iluminados. La estridente música local resonaba en las paredes sucias, y el aire estaba tan cargado del olor a alcohol barato y humo de tabaco que costaba respirar. Según su posterior declaración oficial, que sirvió de base para un informe militar clasificado, fue allí donde se desarrolló la escena que le privó para siempre de un sueño tranquilo. El oficial estaba sentado junto a la barra de madera rayada cuando, de repente, percibió un movimiento extraño en la empinada escalera que conducía desde las plantas superiores, cerradas al público habitual. Dos mujeres jóvenes bajaban lentamente. Las escoltaban de cerca dos hombres corpulentos que, evidentemente, llevaban armas de fuego ocultas bajo las chaquetas. Se comportaban como escoltas profesionales, escaneando constantemente el local, y no como simples guardias de seguridad. Una de las mujeres tenía la piel claramente blanca y un ligero acento sudamericano, lo que contrastaba marcadamente con el típico público local. Cuando los guardias se distrajeron por un breve instante, hablando con el camarero, y la segunda chica dio un paso hacia un lado, la mujer blanca se inclinó rápidamente hacia el oficial estadounidense. Según el informe documental de Hefner, sus ojos estaban llenos de un horror absoluto y paralizante. Susurró su nombre apenas audible, solo con los labios: Amy Lynn Bradley. En un monólogo desesperado y entrecortado, suplicó al militar que la rescatara de inmediato. La joven logró contar que la habían obligado, mediante engaños y la fuerza, a abandonar el crucero y que ahora la retenían en ese infierno de hormigón como una esclava sin derechos. Los delincuentes habían destruido todos sus documentos y la obligaban a pagar una enorme deuda inventada, amenazándola constantemente con una cruel represalia.
Era ese momento crítico en el que una sola intervención decidida podía romper la cadena de la tragedia y sacar a la víctima del abismo. Pero el oficial se asustó. Tras evaluar la situación al instante, comprendió que ante él no había simples proxenetas, sino combatientes despiadados de un cártel bien organizado. Iniciar un enfrentamiento armado en un burdel ilegal en territorio soberano ajeno significaría un tribunal inevitable, el fin de su carrera militar y tal vez la pérdida de su propia vida en un callejón sórdido a cientos de kilómetros de casa. Hefner se quedó paralizado. Sus manos se aferraron con fuerza a la barra y no se atrevió a hacer nada. Los guardias se percataron rápidamente del contacto no autorizado. Agarraron bruscamente a Amy por los hombros y la arrastraron a la fuerza hacia la oscuridad del largo pasillo, antes de que el oficial pudiera pronunciar una sola palabra. La información sobre este terrible incidente acabó llegando a oídos de Thomas y Donna a través de sus informantes de confianza en las estructuras portuarias de la isla. Los investigadores independientes sabían perfectamente que si solicitaban oficialmente una orden a la policía local, los oficiales corruptos avisarían inmediatamente a los propietarios del burdel, como ya había ocurrido en numerosas ocasiones. Se tomó la decisión extremadamente arriesgada de actuar al margen de la ley. Armados con linternas tácticas y herramientas pesadas para forzar cerraduras, esa misma noche Thomas y Donna organizaron una redada ilegal en el edificio en cuestión. Se abrieron paso en silencio por pasillos sucios y claustrofóbicos, donde reinaba un calor sofocante e insoportable. Desde algún lugar en las profundidades se oía un llanto ahogado. A ambos lados se extendían decenas de habitaciones estrechas de apenas unos pocos metros cuadrados, parecidas a celdas de castigo sin ninguna fuente de luz natural, donde se retenía a cientos de mujeres desamparadas, traídas de distintos continentes. Siguiendo las coordenadas recibidas, Thomas derribó la enorme puerta de la habitación donde los escoltas debían retener a Amy. Pero la sala recibió a los investigadores con un espeluznante vacío. La organización transnacional se había adelantado. Alguien de entre los patrulleros corruptos había logrado dar la voz de alarma a los jefes del cártel. Los delincuentes evacuaron a toda prisa su mercancía viva más valiosa. Para garantizar la destrucción de cualquier rastro biológico, muestras de ADN, huellas dactilares u objetos personales que pudieran vincular para siempre ese edificio concreto con el secuestro de una ciudadana estadounidense, los militantes tomaron una decisión radical y despiadada. En los pasillos se percibió de forma inesperada y extremadamente intensa un olor a gasolina de aviación y disolventes industriales. En algún lugar de la planta baja se oyó un estallido sordo y el viejo edificio se incendió al instante, como si fuera una caja de cartón empapada en aceite. La temperatura se disparó hasta niveles críticos en cuestión de segundos. Las llamas devoraban rápidamente los viejos techos de madera, convirtiendo el burdel ilegal en una trampa mortal de fuego. Un humo negro, denso y acre, llenó al instante las estrechas habitaciones, consumiendo el oxígeno y cegando la vista. Thomas y Donna lograron abrirse paso milagrosamente a través de la insoportablemente caliente pared de fuego, guiándose únicamente por el tacto, y salieron al patio trasero, respirando con avidez el aire nocturno. Se vieron obligados a observar en silencio e impotentes cómo el techo del edificio se derrumbaba hacia el interior con un estruendo ensordecedor, lanzando una gigantesca columna de chispas al oscuro cielo caribeño. Aquellas llamas infernales se convirtieron en un símbolo espeluznante y tremendamente poderoso de su derrota en esta etapa de la investigación. Todas las pruebas físicas, cada partícula microscópica que confirmaba sin lugar a dudas la presencia de la chica en la isla, se habían convertido en cenizas grises que se disiparon para siempre sobre el océano. Amy volvió a desvanecerse sin dejar rastro en la oscuridad insondable del submundo criminal. Las huellas físicas en tierra firme habían sido destruidas por completo, lo que parecía haber privado para siempre a la familia de cualquier esperanza de rescate. Pero los arrogantes líderes del sindicato ni siquiera sospechaban que, en breve, las tecnologías globales darían un paso adelante irreversible. Lo que era imposible de encontrar en los sucios callejones del mundo real surgiría inesperadamente de allí, donde las llamas ordinarias no tienen absolutamente ningún poder. En el año 2005, el panorama de la delincuencia transnacional sufrió cambios tectónicos. Las tecnologías evolucionaron vertiginosamente y la red global de Internet se convirtió en un entorno ideal, totalmente fuera del control de las fuerzas del orden. Las huellas en el mundo real parecían perdidas para siempre, pero el campo de batalla contra el despiadado sindicato simplemente se trasladó al ilimitado y oscuro ciberespacio. Exactamente 7 años después de aquella fatídica mañana en que la joven desapareció de la cubierta abierta del crucero,
la familia Bradley recibió un mensaje que les hizo el corazón pararse por un instante. En su correo electrónico, creado específicamente para recopilar información de fuentes anónimas, llegó un extraño mensaje. El texto era lo más breve posible y no contenía ninguna amenaza directa ni demanda de rescate económico. Al correo solo se adjuntaba un hipervínculo cifrado. Este conducía directamente a una página web caribeña clandestina que, cínicamente, se especializaba en ofrecer servicios de acompañantes ilegales a turistas adinerados. Cuando los investigadores privados independientes y los padres, agotados por años de búsqueda, abrieron ese enlace, aparecieron 2 fotografías digitales en la brillante pantalla del monitor. En ellas se veía claramente a una joven mujer blanca, a quien los propietarios del sitio promocionaban abiertamente bajo el seudónimo comercial de Haas. Yacía pesadamente sobre las sábanas arrugadas de una cama de hotel barata, vestida únicamente con lencería provocativa. Pero lo que provocaba el mayor y paralizante horror no era en absoluto el entorno sucio que la rodeaba, sino precisamente el rostro y la postura antinatural de la mujer. Su mirada era absolutamente vacía, oscura y para siempre alejada de la realidad. Miraba directamente a la fría lente de la cámara como si su conciencia hubiera abandonado hacía tiempo aquel cuerpo maltratado. Era el clásico estado, documentado, de una persona cuya voluntad había sido quebrantada definitiva e irremediablemente por interminables meses de cruel terror psicológico y físico. Eva Bradley, apenas respirando, se acercó a la pantalla. El corazón de una madre no necesitaba ningún peritaje policial adicional. Reconoció a su propia hija de forma instantánea e incuestionable. Eva señaló sin lugar a dudas la forma específica de la nariz, la línea anatómica única del mentón y el característico crecimiento del vello en la frente, que no habían cambiado ni siquiera tras largos años de cautiverio. Sin embargo, Thomas Campbell, con una enorme experiencia como investigador militar a sus espaldas, sabía perfectamente que en un tribunal federal las emociones de una madre afligida nunca se consideran una prueba concluyente. Inició un complejo procedimiento de criminalística digital, recurriendo a los principales expertos independientes en reconocimiento facial. Un potente software especializado superpuso minuciosamente cientos de marcadores biométricos sobre las antiguas fotografías de alta calidad de Amy y las imágenes digitales comprimidas de Jace. El algoritmo informático trabajó sin descanso durante varias horas seguidas, midiendo con precisión milimétrica las distancias entre las pupilas, la geometría de los pómulos y las proporciones de la mandíbula inferior. El resultado oficial sorprendió incluso a los criminalistas más experimentados y cínicos. El sistema arrojó el porcentaje máximo posible de coincidencia biométrica. El análisis técnico confirmó de manera irrefutable que se trataba de la misma persona. Pero la prueba más convincente, sencillamente irrefutable, fue un único detalle anatómico microscópico que era técnicamente imposible de falsificar con editores gráficos o de copiar por casualidad. Los analistas profesionales, tras examinar durante horas la fotografía impresa con un aumento óptico múltiple, prestaron especial atención a la mano derecha de la mujer en la cama. Su meñique presentaba una curvatura específica y muy inusual hacia el interior, en dirección al dedo anular. Thomas sacó inmediatamente de los archivos 2 viejos álbumes familiares de Bradley y encontró varias fotografías de unas vacaciones en la playa tomadas unos años antes del fatídico crucero. En cada una de las fotos originales, en las que se veían claramente las manos de Amy, su meñique presentaba una deformidad fisiológica congénita absolutamente idéntica. La probabilidad de tal coincidencia anatómica y biométrica en 2 personas completamente diferentes era estadísticamente nula. Armada con estas pruebas irrefutables, Donna Willis inició su agresiva caza en el intrincado laberinto digital. Su principal objetivo operativo era localizar a los verdaderos propietarios del recurso caribeño y determinar la ubicación física exacta de los servidores principales. Pero enseguida se topó con un muro alto, impenetrable e insuperable de la ciberdelincuencia transnacional organizada. Las direcciones de red cambiaban constantemente y de forma caótica, saltando automáticamente por decenas de países diferentes en varios continentes. Los servidores estaban registrados con antelación en zonas offshore profundamente cerradas, fuera del alcance de la jurisdicción de las fuerzas del orden, y los flujos financieros del sitio se ocultaban de forma segura tras toda una red de empresas ficticias. Cuando Donnie finalmente logró contactar con los administradores directos del sitio a través de canales de comunicación anónimos y seguros, su respuesta oficial fue fría y perfectamente redactada desde el punto de vista jurídico. Negaron categóricamente cualquier implicación en el tráfico ilegal de personas. Los administradores afirmaron con descaro que todos los servicios eran legales, que las mujeres de las fotografías eran exclusivamente residentes locales mayores de edad que trabajaban de forma voluntaria,
y que las imágenes controvertidas simplemente se habían comprado legalmente a terceros desconocidos o a intermediarios independientes. La publicación y el análisis de estas fotografías provocaron acalorados debates que se prolongaron durante varios días en la amplia comunidad de investigadores independientes y periodistas. Los escépticos señalaron de inmediato y con vehemencia una discrepancia visual muy significativa. En las zonas de piel descubiertas de Haas no se veía ninguno de esos tatuajes específicos que el tubista canadiense había descrito anteriormente con tanto detalle y ante notario en la playa privada. No se veía ni el demonio de Tasmania en el hombro, ni el sol negro en la cintura, ni los exóticos jeroglíficos chinos. Sin embargo, Thomas desmontó todas estas dudas de forma contundente y con argumentos de peso. Presentó a los investigadores decenas de informes de casos similares ya resueltos, demostrando de manera irrefutable que las organizaciones criminales siempre ocultan su mercancía más valiosa antes de salir al mercado abierto. Los delincuentes podrían haberlos ocultado simplemente con una capa gruesa y densa de maquillaje profesional de teatro o televisión, justo antes de esa sesión fotográfica. O bien, lo que era mucho más aterrador y una opción totalmente habitual para los cárteles, todos los tatuajes habían sido eliminados de forma brusca y extremadamente dolorosa mediante cirugía, quemados con láser o con ácido común para borrar para siempre el pasado de la víctima y dificultar al máximo su posterior identificación. Este silencioso fantasma digital de Amy se convirtió en la etapa más aterradora y opresiva de toda la investigación de muchos años. Demostró sin lugar a dudas dos cosas fundamentales. En primer lugar, la chica desaparecida estaba realmente viva, y en ese mismo momento se encontraba en un infierno absoluto e infinito. En segundo lugar, los poderosos cárteles transnacionales habían alcanzado un nivel de impunidad inalcanzable, casi divina, ocultando a sangre fría destinos humanos destrozados y tragedias sangrientas tras servidores offshore firmemente encriptados. Thomas y Donna se encontraban una vez más en un oscuro callejón sin salida, con solo unos cuantos píxeles informáticos anónimos en lugar de coordenadas geográficas reales para la operación de rescate. El rastro brillante en el ciberespacio global se interrumpió tan repentinamente y sin dejar rastro como había comenzado, dejando tras de sí solo una desesperación viscosa y venenosa que devoraba lentamente a la familia desde dentro. Sin embargo, mientras los desesperados expertos cibernéticos intentaban en vano romper dos cortafuegos offshore de múltiples niveles, sentados en oficinas seguras con aire acondicionado, a cientos de kilómetros de los servidores virtuales, en el mundo real, con sus azulejos sucios y el olor acre a cloro barato, el destino ciego ya preparaba un nuevo y totalmente inesperado enfrentamiento, que resonaría más fuerte que cualquier alarma digital. Respuesta de Gemini. Las pruebas irrefutables, recopiladas por investigadores independientes a lo largo de años de agotador trabajo de campo, finalmente atravesaron la coraza impenetrable de la burocracia federal. Bajo la presión vertiginosa de los hechos reunidos, el FBI de los Estados Unidos asumió oficialmente el control total del caso. El estatus del incidente cambió radicalmente y para siempre. A partir de ese momento, ya no se calificó oficialmente como un trágico accidente acuático, sino como un secuestro internacional demostrado. La recompensa por cualquier información veraz que condujera directamente al regreso de la joven se incrementó de manera sin precedentes hasta los $100,000. Los agentes iniciaron operaciones a gran escala en la costa. Comenzaron las primeras detenciones reales. Varios policías locales corruptos y pequeños guías portuarios que durante años habían prestado servicios a la red criminal acabaron entre rejas. Sin embargo, la infraestructura principal del sindicato transnacional resultó ser demasiado flexible e invulnerable. El cártel cortó a sangre fría sus tentáculos más débiles y comprometidos para preservar los órganos de mando vitales. Tras la escandalosa publicación de fotografías digitales de una chica bajo el seudónimo de Haas y el incendio provocado de un burdel ilegal en Willemstad, el rastro caliente se disipó definitivamente en el aire. Thomas Campbell se pasó horas sentado en su despacho, tratando de sistematizar los últimos datos, en su mayoría sin verificar, que seguían llegando a la línea directa del gobierno. De todo el conjunto de información destacaba especialmente un episodio espeluznante. En marzo de 2005, una turista estadounidense llamada Judy Mauer estaba de vacaciones en la isla de Barbados. Según su declaración oficial, entró en el baño público de unos grandes almacenes locales. En la sala, tenuemente iluminada, se topó con una mujer extremadamente demacrada. Su aspecto delataba un profundo deterioro físico y psicológico. Cuando las mujeres se quedaron a solas por un instante, la desconocida de repente dio un paso hacia ella. De sus labios resecos se escapó un susurro desesperado. Dijo que se llamaba Amy y que era de Virginia. Era una súplica de ayuda, pronunciada al límite de la conciencia.
Pero en ese mismo instante, la pesada puerta del baño se abrió de golpe. Varios hombres corpulentos, ignorando por completo las normas de comportamiento en un lugar público, irrumpieron brutalmente en el baño de mujeres. Agarraron bruscamente a la mujer exhausta por los brazos y la sacaron a la fuerza al oscuro pasillo. Este episodio demostraba sin lugar a dudas que la banda no había eliminado a su mercancía, sino que simplemente había trasladado a la víctima a otra isla, lejos de la excesiva atención de las fuerzas del orden. 2 años después, en el año 2007, llegó otro aviso alarmante, esta vez desde la isla de Aruba. La fuente afirmaba que una mujer que encajaba perfectamente con la descripción policial de Amy había sido vista en una mesa de un restaurante abarrotado. Estaba sentada rodeada por 4 hombres desconocidos que no le quitaban los ojos de encima y controlaban con dureza cada uno de sus movimientos. La mujer no pronunció ni una sola palabra, pero su mirada estaba llena de ese mismo horror vacío que antes había captado la cámara en las fotografías digitales. La policía local reaccionó a la llamada demasiado tarde. El grupo ya había pagado la cuenta y se había esfumado por el laberinto nocturno de las calles de Aruba. El cártel continuaba su interminable juego del gato y el ratón, cambiando constantemente de ubicación, de país y de documentos falsos. Al final de su agotadora investigación, Thomas y Donna se encontraban en el paseo marítimo de Curazao, bañado por el brillante sol caribeño. El viento cálido traía el olor salado del mar abierto. En silencio, sin pestañear, observaban cómo otro gigantesco crucero de un blanco inmaculado entraba majestuosamente en el puerto de aguas profundas. En sus cubiertas de varios niveles sonaba música a todo volumen. Brillaban las guirnaldas y cientos de jóvenes despreocupadas reían y bebían cócteles tropicales. Disfrutaban de sus tan esperadas vacaciones. Estaban absolutamente seguras de su propia seguridad y ni siquiera sospechaban que los depredadores vestidos con uniformes de personal de servicio, justo en ese momento, en esa misma instante, ya estaban observando atentamente a sus nuevas víctimas. Las puertas de cristal del balcón de la camarote familiar de Bradley, entreabiertas, se convirtieron en un símbolo aterrador, una línea invisible entre el mundo ilusorio y seguro y el océano negro y sin fondo del verdadero horror criminal. Este caso nunca llegó a su conclusión lógica en la sala del Tribunal Federal. Quedó para siempre como una herida abierta y sangrante en la historia de la criminología moderna. El derecho marítimo internacional, con sus jurisdicciones obsoletas y enredadas, y la poderosa protección corporativa de las líneas de cruceros multimillonarias, siguen creando condiciones absolutamente ideales y estériles para la impunidad de los delincuentes transnacionales. Ocultan la verdad tras los muros sordos de la burocracia jurídica, dejando a las familias afligidas solas con su dolor infinito. Los padres se ven obligados a mirar cada rostro en la calle cada día, esperando un milagro que nunca llega. El océano guarda en silencio sus secretos más oscuros, y los fantasmas de los desaparecidos siguen gritando en silencio en la oscuridad de los burdeles ilegales, esperando en vano la salvación tras puertas bien cerradas.